Iniciamos esta sesión número 20 de este segundo taller de formación en la Divina Voluntad. Con ustedes nuevamente Belén María Moreno, y tenemos como tema hoy nuestra oración en la Divina Voluntad en su primera parte, porque vamos a tratar de meditar muy detenidamente cada uno de los textos principales que hablan de la oración. Vamos, como de costumbre, a preparar nuestro corazón con la oración que acostumbramos a hacer y que la hacemos cada sesión precisamente para irla profundizando e irla personalizando. Ya después cada uno de nosotros puede tomar de esa oración los elementos que quiera, pero esas oraciones nos dan a nosotros elementos para poder entrar en ese diálogo con Dios y en esa fusión de nuestra voluntad con la de Él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo quiero unirme, en ti vivir anhelo. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así, Jesús, concédeme un constante olvido de mí, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres, en el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre y Reina de la divina voluntad, acompáñanos en este taller. Sé tú nuestra maestra y nuestra guía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tema de la oración, es importante que tengamos claro lo que es orar. Orar es entrar en un diálogo personal de amor con Dios. Eso es orar. Hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Esa es la verdadera oración. De esas oraciones, ¿por qué hay clases de oración? Oración de alabanza, oración de adoración, oración de acción de gracias, oración de reparación, según el objetivo que perseguimos en ese diálogo. Yo recibí una gracia muy especial del Señor y quiero expresarle mi agradecimiento. Entonces es una oración de acción de gracias.
Si yo me doy cuenta de cuánto han ofendido a Dios, quiero reparar esas ofensas, hago una oración de reparación. O sea, mi diálogo va a llevar ese objetivo, reparar, consolarlo, suplir esas ofensas con actos de amor, de alabanza. Y así, según el objetivo que persigue mi diálogo, será la clase de oración que hago. Pero siempre recordemos que la oración es un acto de amor, de diálogo. Y cuando Jesús dice orar sin cesar, ¿qué quiere decir? Que nuestro diálogo con Él, nuestro diálogo de amor, tiene que ser ininterrumpido. Y eso lo dice expresamente en varios capítulos. Hay un capítulo, creo que del volumen 11 o 12, donde Jesús dice que Él quiere que no haya un instante de nuestra vida en el que no lo estemos amando. Porque ese es nuestro primer deber, conocerlo y amarlo. Porque Él incesantemente nos está amando. Entonces, si yo sé que Él incesantemente me está hablando, amando, Él ha establecido un diálogo de amor conmigo ininterrumpido, y dijéramos inmenso, o sea, no hay parte del espacio donde Dios no me esté amando. Eso exige de mí para Él una respuesta, una correspondencia también continua, ininterrumpida de amor. De ahí el orar sin cesar. Esto es básico en nuestra vida de oración en la divina voluntad. Ahí nos salimos de los esquemas tradicionales o antiguos de fórmulas de actos de piedad. Aquí la oración es una vida. La oración tiene que envolver toda nuestra vida, todos nuestros actos. Que mis miradas se vuelvan oración, que mis palabras se vuelvan oración, que mis acciones se vuelvan oración. Y esto nos lo empieza Jesús a enseñar desde los primeros volúmenes. Aquí tomamos algunos apartes. Cojamos, por ejemplo, esta del volumen 4. ¿Quieres alguna reparación? Hagámosla juntos. Le está diciendo a Luisa. Así mis reparaciones unidas a las tuyas tendrán sus efectos, porque por mí sola creo que te disgustarán más. Luisa es consciente de una cosa, de que todo lo que hay en ella es humano y no tiene ningún valor para Jesús. Para ella poder darle a Jesús verdadera reparación, tiene que tomar lo de Jesús, para que tenga los efectos que ella quiere. Entonces ella continúa diciéndonos, he tomado su mano que chorreaba sangre y besándola he recitado el Laudate Dominum con el Gloria Patri. Jesús rezó una parte y yo la otra, para reparar las tantas obras malas que se hacen, poniendo la intención de alabarlo tantas veces por cuanto ofensa recibe por las malas obras. Entonces, ¿qué hizo Luis ahí? Lo alabó, hizo tantas alabanzas por cuantas ofensas se había dado cuenta ella que estaban llegando a Jesús. ¿Y cómo lo alabó? Con su voluntad, con las mismas alabanzas que la Santísima Virgen le daba, con las mismas alabanzas que Él le da a la divina voluntad, para poder hacer una verdadera reparación. Por eso ella recita el Laudate Dominum, o sea, alabado sea mi Señor, con el Gloria Patri, pero siempre unida a Jesús.
para que sea con lo mismo de Él con que ella le va a hacer esa reparación. Ahí vamos aprendiendo en la escuela de Luisa lo que es la verdadera oración en la divina voluntad. Porque no es lo mismo rezar el Gloria Patri como lo habíamos venido haciendo cuando no conocíamos estas verdades, ahora cuando ya las conocemos, y como ese Gloria Patri tiene un principio en su voluntad. En el volumen 6 continúa hablándonos de su voluntad y dice: hija mía, la oración es música a mi oído. Música, algo agradable, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad. Entonces la oración se vuelve para él música, cuando esa oración sale de su misma voluntad, porque la criatura al hacerla ha tomado su voluntad como principio, como medio y como fin de esa oración. Entonces esa alma, uniformada a la voluntad de Jesús, no advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Porque es la voluntad divina la que está orando en ella, porque la criatura la llamó a orar en ella. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Aquí vamos viendo las características del orar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera característica? La fundamental. No es la oración que haces, no son las palabras que dices, no es la intención de tu oración, es el principio. ¿Dónde tiene principio esa oración? Si esa oración tiene principio en la divina voluntad, porque tú la llamaste a obrar en ti, antes de empezar a orar, ya esa oración deja de ser tuya en sí misma, se vuelve una oración de Jesús, en la que Él mismo se identifica, encuentra en esa oración a sí mismo como autor. Dice, es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. O sea, la oración que llega a mis oídos viene de mí mismo. Otro Dios. Y le complace porque el alma le está dando a él lo de él mismo. El alma no le está dando nada de lo suyo. Y solo de esa manera le puede dar honores divinos. Le está pagando con moneda divina. Y lo que dice Jesús al final es fundamental. Todas las demás almas, aunque oraran mucho, pasaran día entero orando, oraran hasta la medianoche, si no tienen como principio su voluntad, esas oraciones son oraciones humanas y no van a tener ante él la potencia y el atractivo a su oído como lo tiene la oración hecha en su voluntad. ¿Por qué es importante decir esto? Para que entendamos qué es orar en la divina voluntad. Es tener como principio de la oración su misma voluntad. Ahí está el secreto. Así reces un Ave María, si la rezas en su voluntad, es una oración en su voluntad. Ahora, tú puedes rezar una oración larguísima, sacada de los libros de la divina voluntad,
Pero si no tomas como principio la voluntad de Dios, por más que esa oración hable de la divina voluntad, si no es la voluntad de Dios la que ora en ti, no es una oración hecha en la divina voluntad. Así hable de la divina voluntad. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero que esto quede claro. Porque a veces nos llenamos de oraciones sacadas de los libros de la divina voluntad, pero son oraciones en modo humano, porque las haces tú, no las hace la voluntad de Dios en ti. ¿Cuál es la verdadera adoración? Jesús nos va explicando, ¿no? ¿Cuál es la verdadera reparación cuando tomamos lo de él? ¿Cuál es la verdadera adoración? Así nos dice. El verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma, se olvide de sí misma, se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que Dios obra y que se una con él. ¿Cómo hago para entrar en el ambiente divino? Fundiéndome en su voluntad. ¿Qué me da a mí el ambiente divino? Su voluntad. Es lo único. Entonces yo lo adoraré con su misma adoración. Pero su misma adoración la tomaré cuando me una a su voluntad. ¿Crees tú, dice Jesús, que sea verdadera adoración cuando la boca me adora mientras que la mente está en otra parte? ¿Por qué? Porque está pensando en otra cosa. O cuando una potencia me adora y las otras están todas desordenadas. ¿Qué necesita Jesús? Que todo nuestro ser, inteligencia, memoria, imaginación, voluntad, esté concentrado en lo que estamos haciendo. Yo quiero todo para mí. Todo. Y todo lo que le he dado en mí, y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Todo lo que nos ha dado lo quiere para Él y en Él, o sea, en su voluntad. Entonces le daremos un verdadero culto de adoración. De ahí la importancia de conocer la Santa Misa, entender cada una de sus partes y vivirla en su voluntad. Cuando vamos al Santísimo, cuando estamos haciendo cualquier acto, si nos fundimos en su voluntad y adoramos la potencia que ella nos comunica en nuestras manos, para poder realizar ese trabajo lo estamos adorando. Así no estemos ante el Santísimo, estamos ante su voluntad. Pero todo nuestro ser tiene que estar concentrado en eso, porque Él lo quiere todo. Luisa, siempre con el gran deseo de darle a Jesús lo mejor y consciente de que por ella misma no siempre puede saber qué es lo mejor, ella con sencillez y con confianza se dirige a Jesús y le dice: enséñame qué cosa puedo hacer para quitar de ti esos oprobios, para restituirte los honores, las alabanzas y las adoraciones. O sea, enséñame cómo debo orar, cómo debo consolarte, cómo debo honrarte. Y Jesús, que es el Maestro, porque ¿quién más nos puede enseñar eso sino Jesús? Él empieza a enseñarle y le dice: en torno a mi trono hay un vacío, y este vacío debe ser llenado por la gloria que me debe la creación. Por eso, quien me ve despreciado por las otras criaturas y me honra, no solo por sí misma, sino por los demás. Recordemos que es otra característica
de la oración en la divina voluntad es que no debo hacerla solo por mí, sino debo hacerlo en nombre de todos. Orar en la divina voluntad es orar en nombre de todos. Y aquí lo explica Jesús. Me honra no solo por sí, sino por los demás. Me hace renacer los honores en este vacío. Empezamos a llenar ese vacío. Cuando no me ve amado y me ama, no solo por sí, sino por los demás, me hace renacer el amor. Cuando ve que colmo a las criaturas de beneficios y no me reconocen, ni siquiera me agradecen, y ella me agradece como si se hubiera hecho a ella los beneficios, y lo hace en nombre de todos, me hace renacer en este vacío la flor de la gratitud y del agradecimiento, y así de todo lo demás que me debe la creación y que con negra ingratitud me niega. Y termina Jesús diciendo, todo esto, siendo una sobreabundancia de la caridad del alma, ¿por qué una sobreabundancia? Porque lo está haciendo a nombre de todos, para llenar el vacío a nombre de todos. Estas flores que me manda en este vacío en torno a mi trono reciben un color más bello y a mí muy agradable. Pero aquí que es lo importante, lo que dijo al principio y que él lo repite, pero que no lo coloqué precisamente para no hacer el texto tan extenso. No solo por sí, sino por los demás. Esta expresión es clave en la oración en la divina voluntad. Y es la respuesta que él le da a Luisa cuando le dice, enséñame qué cosa puedo hacer para alejar de ti esos oprobios. Todo está en mi voluntad. Si el alma la toma, toma toda la sustancia de mi ser y contiene todo en sí. Aquí está el secreto, su voluntad. Debes saber que habiendo hecho tú las cosas junto conmigo, es decir, habiéndome amado con mi amor, adorado con mis adoraciones, reparado con mis mismas reparaciones, y así de todo lo demás, entonces en ti las cosas son inmensas como las mías, porque todo lo de Jesús es inmenso. Y si tomamos lo de Él, tomamos su inmensidad. Y esta unión de obrar, o sea, esta unión que hace el alma con Jesús, para que Él venga a actuar en ella, ha formado este órgano. Cada vez que tú sufres alguna cosa de más, tanta más armonía aumentas a mi órgano y yo más me divierto. ¿Por qué le dice Jesús cada vez que tú sufres alguna cosa de más? Porque también el sufrimiento, cuando lo recibimos como una participación de los sufrimientos de Jesús, o sea, ese Jesús vino a sufrir en mí. Entonces ese sufrimiento aumenta ese sonido, esa nota agradable al órgano. Y Jesús se complace, porque todas las cosas las ha hecho junto con Él. Tómalo de Él para dárselo a Él. Es tomarlo de Dios para dárselo a Dios. Toma su amor, sus adoraciones, sus reparaciones, sus mismos sufrimientos. Quien obra en la divina voluntad, Jesús dispone las intenciones. A este texto vamos a ponerle mucha atención y ahorita sabemos por qué. Quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, esto es importante. Yo hacer las cosas porque las quiere Jesús. Entonces no es necesario que disponga ella sus intenciones.
no es necesario. ¿Qué es lo que a Jesús le agrada? Que le dejemos a Él poner las intenciones. Estando en mi voluntad, conforme obra, reza, sufre, así yo mismo las dispongo como más me place. Me place la reparación, las tomo por reparación. Me place por amor, lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, miren, hago con ellas lo que quiero. ¿Por qué es el dueño? Porque las hace Él. Quien está en mi voluntad, quien se une a su voluntad para obrar, para rezar, para sufrir. ¿Quién está sufriendo? Jesús. ¿Quién está obrando? Jesús. ¿Quién está rezando? Jesús. ¿Quién es el dueño de esa acción, de esa oración, de ese sufrimiento? Jesús. Entonces, ¿quién debe disponer las intenciones de esa acción, de ese sufrimiento, de esa oración? Jesús. Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces les ha parecido a algunos exageración decir que cuando oramos en la divina voluntad no debemos poner las intenciones. Quien no está en mi voluntad dispone en ellos y yo quedo a voluntad de ellos. ¿Ves? Es que la palabra de Jesús es absoluta. Yo no puedo interpretarla a mi modo. Yo digo, ay no, sí, Jesús dice eso, pero es que eso cuando ya yo tenga la plenitud de la divina voluntad, pero por ahora yo puedo poner intenciones. No. O empezamos a vivir las verdades como las pide Jesús, o andamos a medias. Si ya yo me he unido a su voluntad, esa obra es de Él. Entonces yo me desapego de mis intenciones para dejar que Jesús ponga las intenciones. Me abandono a lo que Él quiera hacer con eso. Con mis sufrimientos, que haga con mis sufrimientos lo que quiera. Son tuyos, Señor. Estoy sufriendo en tu voluntad, son tus sufrimientos. Voy a orar en tu voluntad, toma tú las intenciones. ¿Quién más puede disponer de la mejor manera de mis cosas sino Jesús? ¿Acaso Él se deja vencer en generosidad? No. Pero bueno, para esto se requiere mucho abandono, mucha confianza y desapego de lo mío. Es bueno releer este texto que es bien importante. Ya en el volumen 11 Jesús nos empieza a dar unas nociones mucho más profundas de lo que es la oración, más concretas. Y por supuesto lo hace a medida que le enseña a Luisa. Luisa dice, mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás, tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo lo demás. Porque Luisa sabía que cuando ella se une a Jesús, ya es Jesús el que obra en ella. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etc., se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? O sea, a Luisa le parecía que qué locura estoy haciendo, no soy buena para nada, no sé ni siquiera meditar nada. Y Jesús ahí aprovecha y le da su enseñanza. Jesús le dice, esta unión conmigo, o sea, esto que has hecho, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, produce en ti en grado más alto, fíjense, en grado más alto, la vida de mi voluntad. Suficiente. ¿Por qué? Porque estamos
perdiéndonos en él parte por parte. Mi mente en la de Jesús, mis ojos en los de Jesús, mis oídos en los de Jesús, mi boca en la de Jesús, parte por parte. Y él dice que eso produce el grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad viene formado el Padre, en el amor el Espíritu Santo. Y del obrar, de las palabras, de las obras, de los pensamientos y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. Y aquí la Trinidad en las almas. La Trinidad entra a obrar en nosotros. Entra el Padre con su voluntad. Entra el Espíritu Santo con el amor. Y con lo demás, palabras, obras, pensamientos, Jesús. Así que si debemos obrar, es indiferente obrar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad de las almas en la tierra. ¿Qué sucede ahí? El cielo en la tierra. ¿Cuál cielo? El cielo del alma, que está orando de esta manera. Esa alma se vuelve un cielo porque la Trinidad viene a habitar en ella, a obrar en ella. He aquí el por qué voy quitándote todo lo demás, si bien cosas buenas y santas. ¿Y qué le ha quitado Jesús a Luisa? Algunas prácticas piadosas, algunos apegos. Le quitó hasta el poder ir a la Santa Misa, poder ir a adorar al Santísimo a la capilla. Si bien cosas buenas y santas, porque lo que le quitó no es lo malo, lo bueno y lo santo. ¿Pero para qué? Para poder darte lo más bueno y lo más santo, que soy yo mismo. Y poder hacer de ti otro yo mismo en cuanto a criatura es posible. Que comprendamos lo grande que es esta fusión parte por parte con Jesús y que ojalá con ella empecemos toda oración nuestra. Al hablar de la oración en la divina voluntad, ocupan un lugar importantísimo las horas de la pasión, las escritas por la sierva de Dios Luisa Picarreta. ¿Por qué ocupan un lugar fundamental? Porque Jesús lo dice, son mis mismas oraciones. Entonces cuando yo oro con las horas de la pasión, sencillamente le presto a Jesús mi humanidad para entregarle a Él sus mismas oraciones, sus mismas reparaciones, el mismo amor con que sufrió cada hora de su pasión. Porque tomo del fondo de su corazón lo que salió de Él. Porque cuando oro con las horas de la pasión, Él lo dice, Él reproduce ese momento en mí. Le explica a Luisa de este modo: ¿has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para hacerlas juntos y he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? Por eso es tal y tanta mi complacencia, que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor que contiene precio incalculable, de infinito valor. Y además, cuando las cosas son hechas por puro amor, mi amor encuentra en eso su desahogo, y no es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su Creador. De ahí la importancia de los relojes vivientes, porque los relojes vivientes nos ayudan a ser constantes en esta oración. Porque si a Jesús le da tanta complacencia
Y esa oración, que es la de Él mismo, hace que en el alma aumente el amor. Y además de eso, le trae a toda la tierra gracias a cambio de flagelos. ¿Cómo no hacer esta oración frecuente si el mundo lo está necesitando? Dice Jesús que Él encuentra su desahogo de amor cuando el alma hace con amor esas horas. ¿Por qué? Porque le permitimos a Él renovar su amor, su indulgencia sobre el mundo. No es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su Creador. Claro que hay que dejar que desahogue su amor. Nos hacemos instrumentos de ese amor. Ahora empieza a explicarnos una oración muy importante, que es la recepción de los sacramentos. ¿Por qué los sacramentos están dentro de este campo de la oración? ¿Qué son los sacramentos? Son los canales establecidos por Jesús a través de los cuales Él nos comunica su misma vida, la vida de la gracia, que es su misma vida. Entonces, cuando yo me acerco a un sacramento, voy a recibir a Jesús mismo y entro en una comunicación con Él. Pero entonces Él quiere explicarnos cuál es la mejor manera de aprovechar estos sacramentos. Y dice, los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad. O sea, su voluntad es el fundamento de todo. Más conociendo nosotros estas verdades. Por supuesto que los primeros sacramentos no los recibimos en su voluntad. No conocíamos estas verdades ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros padrinos. Pero si nosotros los sacramentos que estamos recibiendo, como la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, los recibimos con su misma voluntad, entonces recibiremos los verdaderos efectos. Ahora, quien los recibieron en modo humano, pero por lo menos se ocupan de hacer su voluntad, de cumplir sus mandamientos, de vivir el Evangelio, esos sacramentos van a producir los efectos. Porque los efectos de los sacramentos dependen de la unión que tiene el alma con su voluntad. Está bien, no conocen el reino de la divina voluntad, pero saben que hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces una pareja que se acerca al sacramento del matrimonio y organiza su vida de pareja y su vida de hogar conforme a la voluntad de Dios, va a recibir los efectos del sacramento, porque va a adecuar su vida matrimonial conforme a la voluntad de Dios, así todavía no conozca las verdades del reino. Como el niño que hace la primera comunión y sus padres le enseñan a cumplir los mandamientos, a hacer la voluntad de Dios, cada comunión va a producir en él verdaderos efectos, igual el que se confirma y así demás. Y si conexión con mi querer no hay, comulgan pero no hacen la voluntad de Dios, se confirman pero siguen lejos de la voluntad de Dios, su comunión queda en ayunas. Se confesarán pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto. La adoración al Santísimo, ejemplo. Pero esa persona no sale de su vida de pecado. Sigue ofendiendo a Dios. ¿Qué dice él?
estaré para ellas como muerto. Porque solo mi voluntad en el alma que se hace sojuzgar por ella produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Quien esto no comprende significa que es niño en la religión, o sea, que no ha sido formado en las verdades de nuestra religión. No ha sido formado, y ese es el gran problema hoy. Se lleva a los niños al bautismo. Miren, ni siquiera los padrinos o padres conocen lo que es el bautismo en sí mismo. ¿Y por qué se dice eso? Por sus actitudes durante la misa, durante la recepción del sacramento. No saben qué va a pasar allí. Y entonces, ¿qué pasa? Ese niño no va a ser educado en las verdades de la fe católica. Recibe la semilla del bautismo, pero crece como un pagano, igual el que se confirma y no tiene la formación. O la primera comunión. ¡Qué dolor! Y crecen como ateos. Sus mismos padres ni se ocupan de que se vuelva a confesar o que vuelva a comulgar. Basta con que haga la primera comunión y es suficiente, sin entender que lo importante no es la primera, sino la última. Las comuniones siguientes son lo más importante. Entonces, esto es bien importante entenderlo en la vida práctica. Padres, padrinos, educadores, catequistas. Si no se forma a las almas para hacer la voluntad de Dios, para darle importancia a la voluntad de Dios, a la obediencia a esa voluntad de Dios, y para eso hay que enseñarles la verdad. Entonces los sacramentos, ¿de qué sirven? Para más mal que para bien. Cada vez más Jesús nos insiste en esto. Mi voluntad es el fundamento de todo. Mi voluntad tiene que ser el principio de todo, el medio a través del cual quiero recibir todo, y el fin hacia donde debe dirigirse todo. Luisa le dice a Jesús que ella quiere amarlo, pero quiere amarlo, quiere corresponder a su amor en la misma medida en que ella es amada por él. Dice, Señor, yo quiero amarte como nadie te ha amado, quiero amarte así, con la misma medida con que tú me amas. Y Jesús le dice, ¿quieres amarme en verdad? Entonces di, Jesús, te amo con tu voluntad. ¿Ves? Qué cosa tan simple. Es la solución que Jesús le dice. Ámame con mi voluntad. Como mi voluntad llena cielo y tierra, porque es inmensa, tu amor me circundará por doquier, me rodeará por doquier. Tu te amo repercutirá en todas partes, en los cielos, en los abismos, en el purgatorio, en todo el universo. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad. Y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. En mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. ¿Qué cosa más fácil y más simple que decir, Señor, te amo con tu voluntad? O llegamos ante el Santísimo y nos postramos para decirle, vengo a adorarte con tu misma voluntad por mí y por todos. Todo lo que eso produce llena cielo y tierra, alcanza los abismos.
Jesús se siente que se le está amando y adorando en todas partes. Por eso dice, en mi voluntad. Las cosas son simples, no son complicadas, son fáciles, pero inmensas, o sea, valiosísimas. Entonces, ¿qué dificultad tiene un alma para vivir en su voluntad? Siendo que todo lo de su voluntad es tan simple, tan fácil, tan descomplicado. Todo depende que queramos, que seamos atentos, que aprovechemos estas enseñanzas y que las vivamos. ¿Qué efectos produce en nosotros esta oración en la divina voluntad? Espero que vayamos entendiendo lo que es orar en la voluntad de Dios. A muchos les parece a veces complicado, ¿no? Ya Jesús nos lo volvió simple. ¿Quieres orar en mi voluntad? Di, Señor, te adoro con tu voluntad, te amo con tu voluntad. Cualquier oración, vamos a rezar el Ave María, hagámosla con su voluntad. Vamos a rezar el Padre Nuestro, hagámoslo con su voluntad. Eso es orar en la divina voluntad. No hay que buscar oraciones raras, ni largas, ¿no? Esto nos lo dice Jesús de muchas maneras. Escuchemos esto del volumen 11. Hija mía, las oraciones hechas junto conmigo y con mi misma voluntad pueden darse a todos sin excluir a ninguno. Todos tienen su parte y sus efectos como si fueran ofrecidas para uno solo. O sea, todos se pueden aprovechar de ella. A todos llegan los efectos de esta oración hecha en la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? En cada persona esos efectos se producen según sus disposiciones. Si hay almas dispuestas, entonces recibirán los efectos. Las que no están dispuestas no recibirán los efectos. O unos recibirán mayor, otros recibirán menos según su disposición. Como sucede con la comunión y como sucede con la pasión de Cristo. Él lo hizo para todos. Y cada uno tiene derecho a disfrutar de los efectos de la pasión de Cristo. Pero todo se da según la disposición del alma. Por eso dice él, los efectos son según las disposiciones de ellos. Si lo reciben 10, no es menor el fruto si lo reciben 5. Tal es la oración hecha junto conmigo y con mi voluntad. Los efectos de esa oración, por ser inmensa, dijéramos, se irradian a todo el mundo, a todo el cielo y a toda la tierra. Pero cada uno vivirá los efectos según la disposición. Aquí Jesús nos da un dato muy importante. Las almas que viven en mi voluntad son las más próximas a mi humanidad. Y ellas, tomando posesión de mi humanidad, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse revestidas de ella como otro yo mismo delante de la divinidad. ¿Por qué tomamos posesión de su humanidad? Porque lo llamamos. Ven con tus ojos a mirar en mí, ven con tus manos a obrar en mí, ven con tus pies a caminar en mí. Estamos tomando posesión de la humanidad de Cristo. Al fundirnos a su voluntad, entramos en su humanidad, nos unimos a su voluntad,
para que Él venga a obrar en nosotros. Por eso dice, a ellas se las he dado. Pueden presentarse revestidas de ella como otro yo mismo delante de la divinidad y desarmar la justicia divina e impetrar rescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Porque la Virgen nos dice que la oración más potente es cuando nos revestimos de Jesús, por esto mismo que Él confirma aquí. Porque al revestirnos de Él nos presentamos ante la divinidad como otro Él mismo. Y ante el Padre, su Hijo vale mucho. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí. Y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en favor de todos. Viven suspendidas en el aire como soles. Sus oraciones, sus actos, sus reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas para bien de todos. Por eso son las más próximas a su humanidad. Por eso son las almas que mayor bien hacen a todos. Porque es Jesús mismo en ellas. Entonces en esas almas se producen los mismos efectos de los actos de Jesús. Es bien importante, ¿no? Es la transformación en Jesús que se va dando en el alma. Continuamos entonces profundizando en este tema de la oración. Dice, después de haber recibido la Santa Comunión, pensaba para mí cómo debía ofrecerla para complacer a Jesús. Es importante ver cómo el Espíritu Santo va suscitando en Luisa todo lo que es necesario para lograr que Jesús siga comunicándole nuevas verdades. Pone en ella la inquietud, la necesidad, el deseo. Luisa siente la necesidad, como ella quiere complacer a Jesús en todo, quiere saber cuál es la mejor forma de comulgar. Y se lo pregunta a Jesús. Y Él le dice, mi humanidad, encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. ¿Por qué su humanidad? Porque su humanidad tomó una voluntad humana para mantenerla unida a la divina. Y Jesús eso hizo sin interrupción. Siempre unió su voluntad humana a la divina para poder vivir como nosotros debemos vivir. Y le dice a Luisa, tú también debes hacer lo mismo. Así como yo recibí la comunión con la voluntad divina para poder recibirme dignamente, tú también. Únete a mi humanidad y así encerrarás todo y yo encontraré, recíbela en mi voluntad. O sea, únete a mi humanidad, fúndete en mi voluntad y así encerrarás todo y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la retribución de todo y mi complacencia. Es más, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Comulgar con la misma voluntad de Jesús. Nos unimos, entramos en su humanidad, nos unimos a su voluntad y recibimos la comunión con su misma voluntad, para que Él se encuentre a sí mismo en nosotros cuando llegue a nuestro corazón y reciba de nosotros lo que Él merece, sus mismas adoraciones, sus mismas reparaciones por nosotros y por todos. Porque al unirnos a su voluntad, en su voluntad están todos. Entonces Él recibirá el amor, la correspondencia, el agradecimiento de parte de todos. Continúa Jesús como buen maestro enseñándole.
Aquí vamos sacando como conclusión, ¿verdad? El fundamento de su voluntad. Ora, pero ora como oro yo. Bueno, ¿y cómo oró Jesús? Ponte toda en mi voluntad. Clarísimo. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Aquí resalta Jesús el de no hacerlo solo por ti misma, sino a nombre de todos. Porque la voluntad divina es la dueña de todo. Pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos de todos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada se escapa. Esta fue la vida de mi humanidad, o sea, esto fue lo que yo hice. ¿Cómo oró Jesús? Se unió a la voluntad divina y ahí pudo abarcar a todos los actos de toda la humanidad. Tomó los actos buenos y los puso a los pies de la divinidad para con esos actos buenos de toda la criatura rendirle honor, alabanza, acción de gracia. Y tomó los actos malos para repararlos. ¿Con qué los reparó? Con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad. Es con lo único con que podemos reparar, con lo divino. Nosotros con lo nuestro no podemos hacer reparaciones. Y eso fue lo que hizo Jesús, y por eso Él es el modelo de esta santidad divina. Continúa explicándole, ¿no? Esta escuela de oración. Le dice, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas. O sea, entra en mi voluntad, sumérgete en mi voluntad. Mi amor siente la irresistible necesidad de que ante tantas ofensas de las criaturas, al menos una de estas haya que interponiéndose entre mí y ellas, me dé reparaciones completas. Si quiero una criatura, dice él, me ame por todas, arrebate de mí gracias para todas, y esto lo puedes hacer solo en mi voluntad, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Con qué ansias estoy esperando que entres en mi voluntad, para poder encontrar en ti las complacencias, las reparaciones de todas, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Motor, el principio, el que produce el movimiento. Él es el actor, el que obra dentro de ese movimiento, y él es el espectador, el que contempla y recibe ese acto que la criatura realiza. ¿Cuál es la síntesis de todo esto? Únete a mi voluntad, allí encontrarás a todos y podrás darme todo en nombre de todos. En síntesis, eso es lo que Jesús nos está recomendando para poder reparar y aliviarlo en el dolor que le producen tantas ofensas. Hija mía, quien hace mi voluntad y todo lo que hace lo hace en mi querer, me obliga a hacer junto con ella lo que ella hace, me obliga. O sea, no se puede negar. Si lo llamamos, él automáticamente viene. Así que si recibe la comunión en mi querer, yo repito los actos que hice al comulgarme y renuevo el fruto completo de mi vida sacramental. Si reza en mi querer, yo rezo con ella y renuevo el fruto de mis oraciones. Si sufre, si obra, si habla en mi voluntad, yo sufro junto y renuevo el fruto de mis penas. Obro y hablo junto y renuevo el fruto de mis obras y palabras, y así de todo lo demás. O sea, haciendo todo en su voluntad, reproducimos la vida de Jesús en nosotros.
Y Él quiere que esto se dé, y la Virgen quiere que esto se dé. Yo creo que con esto podemos sacar una conclusión, ¿sí? No hacer nada separados de su voluntad, porque en su voluntad encontramos todo y su voluntad le da el máximo valor a todas las cosas, como lo dice él al principio. El máximo valor en amor, en santidad, en potencia, en reparación, en alabanza. Orar en su voluntad es tener su voluntad como principio, como medio y como fin. Es hacer de Jesús el motor, el actor y el espectador de todos nuestros actos. Bueno, que nuestra Santísima Madre, maestra de la verdadera oración en la divina voluntad, reciba estas verdades como un tesoro que hoy hemos recibido, las coloque ella en nuestro corazón, las siembre, las cultive y podamos darle a Jesús el verdadero fruto de esto que Él hoy nos ha enseñado, y que nosotros con buena voluntad vamos a continuar viviendo, porque no dudo que ya lo hayamos empezado a vivir, cada vez con más constancia, con más fidelidad, con más fuerza. Terminemos pidiendo que este reino venga pronto a nuestro corazón y al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre.